Nunca imaginé que el hombre que encerré en mi oficina sería un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mis oídos. Él estaba allí, frente a mí. Mirada intensa. Ropas de diseñador que no encajaban en este pequeño cubículo. Sudor en mi frente. Preguntas en el aire. ¿Por qué había llegado a mí? Jason se llamaba. Un nombre común, pero su historia era extraordinaria. Un reconocido cirujano, famoso por sus técnicas revolucionarias. ¿Y ahora aquí? En mi oficina. Perdido. Sus ojos brillaban, pero no de emoción. Eran reflejos de miedo, de desesperación. Me sentí atrapada en un juego donde él era una pieza importante que no esperaba encontrar. Su presencia llenaba el espacio, aplastante. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando sombras alargadas, como sus secretos. Sus manos temblaban. No puedo. No debería estar aquí, murmuró. Mi corazón latía con fuerza. Los rumores que había escuchado ahora parecían más reales. Un escándalo. ¿Qué había hecho él para terminar aquí, encerrado como un criminal? Recordé a mi madre, abrazándome cuando era niña, susurrándome que no debía confiar en las apariencias. Los ricos siempre ocultan algo, me decía. Y ahora aquí estaba, frente a un millonario que se estremecía como un niño asustado. La tensión era palpable, casi eléctrica. El silencio se hacía denso. Esperaba una explicación, pero el aire se sentía pesado. De repente, su voz rompió el silencio, baja y temblorosa. No era yo quien debía hacer esto. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Acaso estaba dando a entender que había alguien más involucrado? El terror me llenó. Cada palabra suya parecía un ladrillo que caía de la pared que había construido en mi mente. ¿Qué podía ser tan grave como para que un hombre así se viera obligado a huir? La luz del atardecer se desvanecía, y con ella se apagaban mis ilusiones. La posibilidad de que todo pudiera volverse aún más oscuro era aterradora. ¿Qué si Jason era inocente, o peor, qué si no lo era? Las respuestas giraban en mi cabeza, mientras él, con la mirada perdida, se aferraba a la mesa. Temblaba. Me acerqué un poco más, incapaz de contenerme. ¿Qué sabes tú?, le pregunté. Y justo cuando sus labios se abrieron para hablar, la puerta se abrió de golpe. La figura imponente de un hombre vestido de traje negro entró como un huracán, arrastrando consigo cualquier posibilidad de calma. Jason, es hora de que hablemos, dijo con voz autoritaria, y el temblor en mí regresó con fuerza. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Quién era él? ¿Qué pasaría a continuación? ¿Estaría yo también en peligro, atrapada en este torbellino inesperado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin aviso. Así que tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El hombre de traje negro ocupó el espacio con una actitud intimidante. Una presión invisible parecía envolver la habitación. Jason se encogió, y el aire se volvía más denso a medida que el extraño avanzaba. La mirada de Jason cambiaba entre pánico y una especie de resignación. Algo dentro de mí se encendió. La necesidad de protegerlo me impulsó a dar un paso adelante. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de proyectar confianza en medio de mi caos interno. Soy alguien que puede hacer que tú y tu amigo vuelvan a su lugar, o hacer que esto se vuelva mucho más complicado, respondió el hombre, sus ojos oscuros como huecos profundos. La voz era grave, casi como el rugido de un león. Jason me miró, su mirada suplicante implorando que lo ayudara. Era ridículo sentir empatía por alguien que estaba involucrado en un escándalo, pero allí estaba yo, queriendo arrojarme a la tarea de salvarlo. Sin embargo, mi instinto me decía que el peligro que acechaba era más real de lo que había imaginado. Él no ha hecho nada malo, afirmé, aunque la duda comenzaba a hurgar en mis pensamientos. ¿Y si estaba equivocado? En mi mente resonaban las advertencias de mi madre, y el miedo burbujeaba en mi pecho. El hombre de negro sonrió, pero no era una sonrisa amable.
¿En verdad lo crees? La gente generalmente no entra en esta situación sin haberse manchado las manos. Los secretos son la moneda en este juego, basta, grité, sintiendo que la bravura era mi única defensa. No permitiré que lo amenaces. ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte aquí y cruzar los brazos? Su risa burlona resonó en la habitación, pero Jason solo temblaba. Su precariedad me fue revelando un lado más humano del cirujano famoso, uno que no tenía nada que ver con su fortuna o su fama. Era solo un hombre atrapado en una red que no había tejido. ¿Por qué estás aquí, Jason? ¿Qué te ocurrió?, le pregunté, forzando cada palabra desde lo más profundo de mí. Él respiró hondo, en una batalla interna entre el miedo y la voluntad de hablar. Era la solución más difícil. No quería hacerlo, pero hay vidas en juego. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con vidas? El hombre en traje negro se acercó a Jason, pero yo me interpuse. Aquel momento era un punto de quiebre. Jason inhaló profundamente, su mirada se llenó de determinación y desesperación al mismo tiempo. No soy el único involucrado. Hay más personas, y no solo médicos. Esto va más allá de la sala de operaciones. Estamos hablando de cosas que no puedo dejar que se hagan públicas. El tiempo pareció detenerse mientras cada una de sus palabras caía como un ladrillo en mis pensamientos. ¿Qué oscuro abismo había detrás de los muros de su mundo? Las sombras de la verdad danzaban en mi mente, y comprendí que estaba a punto de ser arrastrada hacia un universo que nunca imaginé. El hombre de negro interrumpió de nuevo. Sigue hablando, Jason. No tenemos todo el día, apretando sus puños como si fueran un ancla a la locura que inminentemente se desataría. La incomprensión y la inquietud se atravesaron en mí, pero la conexión que había empezado a sentir por Jason era más fuerte que mis reservas. Cuéntamelo todo, lo insté, esperando que revelara más para comprender por qué su vida pendía de un hilo. Si abro la boca, no solo estoy arruinando mi futuro, sino el de muchos. La voz de Jason tembló, pero sus ojos mostraban una chispa de valentía. Había algo en su manera de decir eso que me inspiraba confianza. Lo haré, susurró finalmente, te lo prometo, pero necesito tiempo. Tiempo que no sé si tengo. Fue entonces cuando un sonido fuerte interrumpió la tensión, el estallido de una ventana, seguido de una figura que emergió del exterior. Mi corazón se detuvo un instante y entendí que el peligro había llegado volando a toda velocidad. La vida de Jason estaba en juego, y yo estaba en el medio de una tormenta que iba más allá de lo que jamás soñé. Es ahora o nunca, dijo, mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Miré a Jason, y en su mirada vi la determinación de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo, pero también un reflejo de mi propio miedo, y en ese instante, comprendí que mi historia con Jason apenas comenzaba. El sonido del cristal rompiéndose resonó en mis oídos como un eco voraz. A medida que la figura oscura emergía, sentí como el miedo se apoderaba de mí, pero algo más profundo me instaba a permanecer aquí, al lado de Jason. Aunque la lógica me gritaba que debía escapar, la mirada vulnerable de él me mantenía atrapada. Era un hombre delgado vestido de cuero, su rostro parcialmente cubierto por una bufanda negra. Miró alrededor como un cazador buscando presas. El hombre de traje negro sonrió con una satisfacción fría, y su expresión se convirtió en un espectáculo en sí misma, un conocimiento perturbador que me daba escalofríos. ¿Creíste que podías ocultarte, Jason? ¿Que podrías jugar en este nivel y no pagar el precio?, dijo, su voz un susurro glacial que prometía dolor. No le hagas daño, grité, sintiéndome más pequeña de lo que jamás había estado. Pero había algo más, la urgencia en mi voz traía consigo una fuerza que no sabía que poseía. Yo estaba aquí, a su lado, y no estaba dispuesta a dar un paso hacia atrás. Jason, a mi lado, se enderezó. Estás equivocado. Hay más en juego, más de lo que conoces. Esto no es solo acerca de mí, dijo, su voz cargada con un peso que apenas podía imaginar. El hombre de cuero rió, una risa que sonó como el crujido de ramas secas. Oh, así que ahora quieres esparcir tu generosidad. ¿Sabes cuántas mentiras has alimentado, Jason? Creí que eras más inteligente. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Jason mantuvo su mirada desafiante, y en ese momento me di cuenta de que una parte de él aún estaba dispuesta a luchar. Esa chispa en sus ojos me dio esperanza en medio de nuestra inminente desgracia. Te diré lo que harás, continuó el hombre de cuero, acercándose con una amenaza tangible. Volverás a la mesa y harás lo que se te diga. No hay otro camino, y lo sabes. La vida que has creado no podrá sostenerse si no lo haces. No lo haré, gritó Jason, comenzando a temblar,
pero ahora no era solo por temor, la rabia también brotaba. No me quedaré callado, no puedo permitir que esto continúe. La expresión del hombre de cuero se tornó peligrosa. Entonces prepárate para perderlo todo. Incluyendo a la mujer que defiendes, mi corazón se hundió a esa revelación. ¿Qué sabía él de mí? ¿Qué se había tejido entre las sombras de esta red? A través de sus palabras, pude sentir el total desprecio que tenía por nosotros. ¿Qué planes tienes?, pregunté, comenzando a temer la respuesta que podría seguir. ¿Quién más está involucrado? ¿A quién más podrían dañar? El hombre de negro rió como si le hiciera gracia. Oh, hay más en tu mundo del que te has dado cuenta. La curiosidad suele ser la madre del desastre. Querida, Jason giró su mirada hacia mí, un instante que destilaba angustia y resolución. Sigue adelante, necesito que te vayas de aquí. Esto no es tu lucha, dijo con desesperación, pero su tono conllevaba un mandato. Por favor, no puedo irme, respondí, sintiendo que las palabras que pronunciaba estaban talladas en piedra. No sin ti. No voy a dejarte solo ante esta locura. Al volver a mirar al hombre de cuero, sentí que la situación se intensificaba en un instante. La tensión palpaba el aire y prometía un conflicto inminente. La batalla emocional entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer aquí era un torbellino dentro de mí. Esto no terminará bien, te lo aseguro, dijo el hombre de cuero mientras su mirada astuta se enfocaba en Jason. Y cuando el momento llegue, recuerda que fuiste tú quien decidió desafiar el juego. Dentro de mí, un grito silencioso se formó. La verdad de Jason, los secretos que lo atrapaban, eran mucho más grandes que ambos, y si él caía, lo haría en medio de una lucha que ni siquiera podía comprender. Y aún así, estaba atrapada también, incapaz de dar la espalda a la dirección de mi corazón. Fue entonces cuando el sonido del ladrillo quebrándose detrás de mí interrumpió la atmósfera cargada. Un segundo hombre apareció, esta vez más alto y con un brillo amenazante en los ojos. Nos han seguido. El tiempo se detuvo en mi mente, como si todo lo que había experimentado nos llevara a este punto inexorable. Tenía que decidir. Pero antes de poder formular una estrategia, Jason alzó la voz una vez más: no lo toquen. No le hagan daño, y en un instante fugaz, se encendió una chispa de resolución en mi interior. Venía a pelear. Porque aunque mi corazón latía al ritmo de un terror inmediato, sentí que el amor y la empatía por Jason ya no eran solo respuestas, eran mis fuerzas. Jason, juntos, susurré, mirándolo fijamente incluso mientras la tensión crecía con cada segundo que pasaba. La batalla apenas había comenzado, y ahora sentía que teníamos nuestras cartas en la mano. Y cuando me preparé para enfrentar lo que vendría, el próximo riesgo era tan inevitable como el amor que había empezado a florecer entre nosotros en medio del desastre. El segundo hombre avanzó, su figura se proyectaba amenazadoramente en la luz tenue. Era un gigante que parecía hacer eco del peligro que se avecinaba. Miré a Jason, buscando en su rostro un hilo de esperanza, un indicio de que esto podría resolverse de alguna manera. Pero su expresión, aunque decidida, mostraba las huellas del miedo, como si cada palabra intercambiada con el hombre de cuero lo hubiese marcado aún más. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mi intento de sonar firme. La última vez que había estado tan cerca del peligro había sido hace años, y no había olvidado lo fragosos que podían ser los hilos de la vida. Sentía que cada latido de mi corazón resonaba con una mezcla de adrenalina y amor por Jason. Nosotros somos la sombra de tu realidad, dulce niña, respondió el hombre de cuero, con una sonrisa cruel. Y tú, Jason, has hecho mucho por ocultar la verdad. Pero ten cuidado, porque los secretos pueden aplastarte más rápido de lo que crees. Basta, exigió Jason, su voz resonó con una autoridad que ni siquiera sabía que poseía. No hay secretos, solo verdad. La verdad es que esta vez me voy a enfrentar a ustedes. A cualquier costo. La tensión en la habitación se hacía palpable, una espiral de emociones oscuras y esperanzas paralelas danzaba en el aire. El hombre de cuero se detuvo, su mirada ahora profundamente intrigada, como si estudiara la pequeña chispa de resiliencia que había encendido en Jason. Definitivamente elegiré esta lucha personal sobre el juego que maritalizaron, dijo el hombre de cuero, aunque la burla en su voz era evidente. Tu valentía será tu perdición, Jason. Y ella será el premio para quien la reclame. No podía soportar escuchar esa amenaza. Suéltame, no soy un premio, le grité a la figura amenazante. Soy humana, y tengo el derecho de decidir a quién defiendo. No soy un objeto en su juego, no soy su propiedad.
Nunca había creído que una voz temblorosa pudiera ser tan firme, pero las palabras fluyeron de mí como un agua viva que surge de una fuente olvidada. En ese instante, las miradas del hombre de cuero y su compañero se hicieron más intensas, como si estuvieran sopesando el peso de lo que significaban mis palabras. De pronto, en medio de la oscuridad, sentí que el poder se movía hacia mí. La vida de Jason estaba intrínsecamente conectada a la mía, y se sentía como si definiéramos el destino de ambos en este solo instante. Jason tomó un paso al frente. No tengo nada que perder. Estoy cansado de vivir en la penumbra de mis decisiones. Y, si debo caer, entonces que sea de pie, defendiendo a la única persona que ha creído en mí, en mi lucha. El eco de su declaración reverberó en la habitación. Era un momento de vulnerabilidad, pero también de inquebrantable fuerza. Todo mi ser se sorprendía al darme cuenta de que la verdad ya no era solo su carga, sino también la mía. Juntos, habíamos creado un vínculo que iba más allá del miedo, un lazo que se alimentaba de la lealtad y del amor. El hombre de cuero soltó una risa oscura, que me hizo estremecer. Esa es la actitud que puede destruirte, amores. Pero adelante, sigue por ese camino y observa cómo se te escapa todo entre los dedos. Sin embargo, te advierto, no habrá piedad. En ese momento, un ruido inconfundible resonó por detrás de nosotros. Una figura enemiga, ahora claramente marcada por la traición, emergió del fondo. Reconocí el rostro de alguien que había querido enseñarme a ser fuerte, pero que al final había jugado en la misma oscuridad que estos hombres. Era una figura que, en mi mente, había comenzado como un aliado, Mark, quien había sido mentor en los momentos más oscuros de mi vida. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jason, confusionado, su voz reflejando el asombro que nos invadía. La traición de Mark era una daga que se introducía lentamente en nuestro frágil balance. Yo no deseaba esto, Jason, replicó Mark, su mirada oscura como las profundidades del océano. Pero hay una línea que no puedes cruzar. Y esta es la última advertencia. Regresa. Ahora, o enfrentarás las consecuencias. El tiempo pareció detenerse. En un momento, la sala estaba llena de peligros y sombras, reflejando todo lo que habíamos ocultado juntos. Me giré hacia Jason y la chispa recién descubierta en nuestros corazones parecía gritar que no estábamos solos, que juntos podríamos enfrentarnos a cualquier cosa. ¿Cómo llegamos a este punto?, murmuré. Juntos, respondió él, sus ojos brillando con una firme resolución. Nunca estamos solos si elegimos luchar por lo que amamos. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica, y entre el miedo y la esperanza, comprendí que en este juego solo había una verdad. La valentía que mostramos en los momentos de traición y desesperación, tenía el potencial de cambiarlo todo. Mientras la confrontación se intensificaba, una sombra se alzó y la habitación se llenó de un silencio premonitorio. El desenlace de nuestra lucha comenzaba a bosquejarse, y el futuro ya no era tan incierto como antes. Lo que hacíamos hoy, eligiendo el amor en medio del caos, podría marcar el fin o un nuevo comienzo. Y ante esa posibilidad, nos reclamamos la unificación de nuestros destinos. La atmósfera en la sala se tornó densa, como si los propios muros respiraran el miedo y la esperanza que se entrelazaban, palpitando en un compás único. La voz de Mark, cargada de advertencia, parecía reverberar en mi cabeza. Devuélvete, Jason, antes de que sea demasiado tarde. Las palabras eran la vida de un estrangulador, aferrándose a algo que ni él mismo entendía. Jason apretó la mandíbula y, con un paso más decidido, se colocó en una postura de desafío. No voy a retroceder. He estado huyendo de mi propio pasado demasiado tiempo. Ahora, por fin sé a quien debo proteger. Y eso tiene un precio que estoy dispuesto a pagar. Su coraje era contagioso, como el fuego cuando se alimenta del viento. Mis manos comenzaron a temblar, no por el miedo, sino por la transformación que estaba surgiendo en mí. Internamente, sentí un despertar, una mezcla de determinación y compasión que se elevaba entre la incertidumbre. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No son solo palabras vacías, Jason, Mark dijo, su voz entrecortada mezclando preocupación y rencor. Este mundo no perdona errores. Y en esta línea de fuego, hay personas que no dudarán en usar cada parte de ti para alcanzar sus deseos. Su mirada se tornó más intensa y su voz se volvió un susurro casi suplicante. Tú y ella no pueden salir bien de esto, así que ahora te preocupas por mí, respondió Jason, la traición asomándose de entre sus palabras. Eras el que me enseñó a luchar, así que tú eres el que debería confiar en mí. No en un bandidaje que se alimenta de la oscuridad. Mark desvió la mirada, y por un breve instante, vi un destello de debilidad en él,
un lugar donde la lealtad y el miedo estaban enredados. La luz tenue acentuaba las sombras en su rostro, revelando a un hombre que alguna vez había sido un mentor, pero que, según las circunstancias, había caído al lado opuesto de la verdad. Lo que no entiendes es que no te puedes permitir darle la espalda a quien te ofrece protección, dijo el hombre de cuero, aunque su atención ahora estaba centrada en Mark, como si olfateara una traición latente en su propia línea de vida. Así que, ¿quiénes son realmente los traidores aquí? El silencio se hizo ensordecedor. Sentí que el aire se volvía espeso, y cada palabra, cada acusación era como un frágil cristal que podría romperse en 1000 piezas. Miré a Jason y, en su mirada, encontré el reflejo de mi propia angustia. Juntos estábamos atrapados en un laberinto de normas no escritas, donde el amor debía lucharse con guantes de seda. Ahora mismo, lo único que me importa es proteger a quien amo, susurró Jason, su voz apenas un eco dentro de la tormenta de emociones que nos rodeaba. Esta pelea la libramos juntos, y si tengo que enfrentar el pasado para salvarte, lo haré. La decisión estaba tomada, y nos dimos cuenta de que el verdadero enemigo no eran solo estos hombres, sino la propia sombra de nuestro pasado que todavía se cernía sobre nosotros. El hombre de cuero rió en voz baja. Dulce niñita, ellos siempre regresan a su raíz. Ven y verás que el amor puede transformarse en una cadena, una que no solo pesa sobre ti, sino que puede ahogar a quien amas. Mis manos se apretaron en puños. No voy a dejar que conviertas este amor en una debilidad, le grité, sintiendo una oleada de energía. Es mi fuerza y lo defenderé. ¿Qué es lo que sabes del amor?, retó nuevamente el hombre de cuero, y su mirada encarnaba una certeza lobuna. ¿Sabes lo que significa caer? Como su voz se cortó abruptamente cuando recibió un codazo por parte de su compañero, quien lo observaba nerviosamente, como si previera una explosión inminente. En ese momento, un rugido de emociones surgió, y un impulso de acción se apoderó de mí. Jason, este no es solo nuestro varo. Debemos aprovechar la vulnerabilidad de Mark. Es tiempo de llamar a nuestra propia verdad. ¿A qué te refieres?, él preguntó, su mirada confusa. Lo que Mark no sabe es que un corazón dividido puede ser la clave para encontrar lo que necesita, respondí, comenzando a formular un plan, un puente entre nosotros y el aliado que habíamos perdido. Lentamente, di un paso hacia Mark, sintiendo el calor del presente y la urgencia de arriesgarme. Mark, tú sabes lo que es el verdadero sacrificio. Recuerda por qué comenzamos. La lección de protegernos uno al otro. Este lugar no se trata solo de poder, se trata de ser más que lo que somos ahora. Tú no quieres perder lo que pasó. Sabes que dentro de ti aún hay un héroe. La tensión pareció disolverse, pero la duda en sus ojos permanecía. Me lancé hacia él en un intento de abrir una puerta de comunicación, recordándole lo que hicimos juntos. Si no eliges este legado, solo te quedarás con sombras, atrapado en un ciclo del que no podrás escapar. Un silencio pesado cayó mientras Mark miraba entre nosotros, el conflicto dentro de él acentuándose cada vez con más fuerza. Esta vez no voy a dejar que las sombras nos atrapen, concluyó Jason, uniéndose a mi lado, la determinación brillando en su rostro. Era el comienzo de un nuevo camino. Con el aire cargado de emociones, entendimos que cada palabra dicha, cada furtiva mirada podría ser una oportunidad. La sala, antes oscura, era ahora un campo de batalla donde el amor se convertía en una espada, capaz de romper todas las cadenas. Y aunque el futuro seguía siendo un laberinto, apenas comenzábamos a trazar nuestro mapa, pero la noche estaba lejos de terminar. Cuando las luces comenzaron a parpadear, una silueta más emergió de las sombras, trayendo consigo un eco del pasado que no esquivaríamos. Era la figura de alguien que jamás imaginé que regresaría, alguien que había sido parte esencial de esta saga oscura. La habitación se iluminó, y en el destello reconocí su rostro como un espejo distorsionado de todo lo que había amado y perdido, y allí estábamos, atrapados a punto de enfrentar el abismo. Al instante, la sala se congeló. Mis ojos se agrandaron al reconocer a la figura que emergió de las sombras, Clara. Su presencia era un trueno en medio de nuestra tormenta, y el revuelo en mi interior no se podía ignorar. La mujer que había sido mi refugio, la que había compartido mis sueños y, al mismo tiempo, mis pesadillas, estaba aquí, de pie, como la manifestación de un pasado que creí haber cerrado. Clara, mi voz se quebró, atrapada entre las emociones que amenazaban con desbordarse. No podía comprender por qué había venido. Si existe un lugar que evitaba, era este. Jason giró su cabeza hacia mí, un destello de comprensión cruzando su mirada. Instintivamente, dio un paso hacia mí,
como si quisiera protegerme del creciente tsunami emocional que se avecinaba. ¿Por qué estás aquí?, logré articular, sintiendo la agitación de 1000 recuerdos resurgiendo. La habitación parecía encogerse, obligándome a recordar el calor de sus abrazos y la oscuridad de nuestras despedidas. Vine a buscarte, Clara respondió, su voz un hilo de incertidumbre que apenas alcanzaba mis oídos. Tenía una determinación que contrastaba con la fragilidad de su situación. No sabía si aún estabas aquí, en este mundo, ¿cómo pudiste volver?, pregunté, con la confusión entrelazada con la desconfianza y el temor que comenzaba a despertar. Su mirada ardía de emociones que parecían incontrolables, pero también había una chispa que hablaba de esperanza. Sabías que no podías ponerte en peligro al regresar, pensé que podría ayudar, sostuvo, su mirada entrenada en mis ojos, como si algoritmos de juego emocional se entrelazaran entre nosotros. La situación ha cambiado. No solo Mark y tú están en peligro. Hay cosas más grandes en juego. Cosas que van más allá de esta sala. El hombre de cuero se reía bajo, sus ojos resplandecían con una mezcla de interés y desenfreno. Ahora es un juego familiar, ¿no? Estructuró su burla con un tono siniestro. La traición no ha terminado. ¿Qué precio estarás dispuesto a pagar, Clara? La tensión creció, como si esas simples palabras hubieran destapado una caldera, una amenaza inminente que llenaba el aire. No estoy aquí para jugar. Estoy aquí para recordarles a todos lo que realmente está en juego, afirmó Clara, su voz resonando con una certeza que desafiaba todas las aplicaciones de la razón. ¿Recuerdas la razón por la cual nos unimos?, me preguntó, su mirada pidiéndome la certidumbre que yo no podía dar. Vine a recordarte que no estás solo en esto. Que todos estamos enredados en esta lucha y si dejamos que nos ahogue, perderemos todo. Sentí que el bloqueo que había construido en mi corazón comenzaba a desvanecerse. La voz de Clara era un eco de todo lo que había amado y temido. Cada palabra era un grito de guerra en mi alma. Si ella estaba aquí, tal vez había una posibilidad real de redención. ¿Cuál es el plan, entonces?, pregunté, la lógica comenzando a afianzarse con la decisión. No dejaré que las sombras se apoderen de nosotros. Esta vez, no estaré solo, ella sintió, una pequeña sonrisa de esperanza cruzando su rostro. Hay más aliados de los que crees. Mark tiene sus propios demonios que enfrentar, y hay fuerzas que están dispuestas a apoyarnos, si tenemos el valor para pedirlo. Mark se quedó a un lado, en un mar de emociones enfrentadas, anclado en la confusión entre su propia lucha interna y la posibilidad de redención. Pero el hombre de cuero, cada vez más alerta, interrumpió. No se han percatado de la magnitud de su error. Decididos a recuperar lo que han perdido, pero el dolor no se queda atrás. Harán falta más que palabras, encontrarán puertas cerradas, y tú, respondí, nunca despegando la mirada de Clara. ¿Qué harás con tu pasado? Simplemente ignorarás de dónde vienes, o lo enfrentarás. El hombre de cuero sonrió, y el brillo en sus ojos era oscuro. A veces, el pasado es la única brújula que tenemos para enfrentar el futuro. Pero, es un juego arriesgado, y los dados empiezan a rodar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las luces temblorosas danzaron a nuestro alrededor formando un juego de sombras que susurraba advertencias. La tensión se palpaba en el aire, y en un suspiro colectivo comprendimos que la unión sería nuestra única salida. Jason tomó mi mano, y la conexión se sintió como un ancla en medio de este interminable mar de incertezas. Clara también se acercó, y juntos, nos formamos como una línea de defensa contra los embates del destino. A pesar de la inminente adversidad, había una chispa de valentía en nuestro interior, y la unión de nuestros corazones empezaba a reafirmar su poder, y así, como un eco en el horizonte de lo desconocido, una puerta crujió y comenzó a abrirse lentamente en la penumbra. La noche aguardaba su próxima revelación, y la sala se cargó de posibilidades. Tal vez esta vez, seríamos nosotros quienes estuviéramos a cargo de las decisiones. Pero antes de que pudiéramos dar otro paso, una figura emergió del umbral, trayendo consigo la respuesta y una tormenta de emociones. Era el rostro que nunca esperé ver, el que había dejado atrás y que ahora amenazaba con desatar un nuevo caos. Todo se detuvo de nuevo, y mi corazón se detuvo en el momento más inesperado. Era el doctor que una vez había creído perdido para siempre. El reconocimiento se aferró a mí como un ancla en medio de un naufragio. El doctor, con su impecable traje y una mirada tan familiar, era una mezcla de pasado y presente que deshacía mis cimientos. No podía creer que después de todo lo que había pasado, ese rostro resurgiera, trayendo consigo ecos de una vida más sencilla, pero igualmente compleja. Eres tú. Mis palabras salieron entrecortadas,
El nudo en mi garganta casi me incapacitaba. Pensé que habías desaparecido, él asintió lentamente, una mirada sombría sobre su rostro. Me perdí, pero siempre supe que volvería a encontrar el camino hacia ustedes. Nunca se trató solo de mí, su voz resonaba en la sala, como un eco de mis propias inseguridades. Cada palabra provocaba una desestabilización interna entre mi deseo de entender y mi terror ante lo desconocido. Lo has hecho mal, el hombre de cuero se burló, la diversión en su voz era palpable. ¿Crees que puedes reintroducirte en la historia como si nada hubiera pasado, doctor? Tus antiguas deudas no pueden ser canceladas con un simple regreso. Clara se tensó a mi lado, su mirada fija en el doctor. No es el momento para juegos. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que crees. El doctor, a pesar de la tensión en el ambiente, mantuvo su calma. Vine porque no puedo dejar que el pasado, con todas sus sombras, determine el futuro. Enfrentaremos esto juntos. Su expresión era seria, una mezcla de determinación y melancolía que resonaba en el aire. Enfrentarlo juntos, cuestioné, sintiéndome dividido entre la esperanza y el escepticismo. No somos los mismos. Las heridas no sanarán con un reencuentro, las heridas son un recordatorio de que aún estamos vivos, respondió con una calma que invitaba a la reflexión. Lo que debemos hacer es transformarlas en fuerza. La sala parecía cobrar vida, electrificada por las emociones que ahora giraban como un huracán en un espacio cerrado. Jason apretó mi mano, su expresión era un apoyo silencioso, y ese gesto me proporcionó parte del coraje que necesitaba. ¿Y si tenemos que enfrentarnos a lo irremediable?, murmuré, el temor en mi voz actuando como un espejo de mis dudas más profundas. Clara, todavía a mi lado, dio un paso adelante. Eso es precisamente lo que hay que hacer. No podemos permitir que el miedo nos paralice. No estoy aquí solo por ti, aunque siempre he creído en ti. Estoy aquí por todos nosotros. El doctor hizo una pausa antes de continuar, como si las palabras pesaran más que nunca. El riesgo es alto, es cierto. Pero, juntos, podríamos tener una oportunidad. Hay verdaderas fuerzas aliadas en el mundo que quieren que triunfemos, y como sabes que esas fuerzas son dignas de confianza, articule, la desconfianza tintando cada sílaba. ¿Cómo podemos creer en un mundo donde las traiciones nacen como flores en primavera? Precisamente porque he vivido esa traición, confesó con sinceridad. Mis decisiones me llevaron a un lugar oscuro donde la lealtad se convirtió en un lujo. Pero, lo que más aprendí es que siempre existe la posibilidad de redención. Si tan solo estuviésemos dispuestos a correr el riesgo, una corriente de valentía comenzó a fluir en mi interior. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Ya habíamos enfrentado pérdidas, traiciones y el miedo desgarrador de lo irreversible. Cada desafío parecía haberme preparado para este momento. Está bien, finalmente dije, sintiendo que el peso de la decisión se asentaba sobre mis hombros. Estamos juntos en esto. Pero quiero una promesa. No más secretos. Lo que enfrentaremos debe ser compartido, sin sombras escondidas, lo prometo, Clara respondió, su voz resonando con sinceridad, mientras el doctor asentía. El hombre de cuero, un espectador imperturbable, observó con una sonrisa burlona. Interesante dinámica. Pero, chicos, el verdadero juego apenas está comenzando. Recuerden, siempre hay un precio a pagar. En ese instante, una preocupación se instaló en mi mente. La advertencia del hombre de cuero flotaba en el aire como una sombra, desde luego no hasta que comenzara a enfrentar mi propio pasado. Las decisiones que tomamos moldean no solo nuestro futuro, sino también el de quienes nos rodean. Pero justo cuando estaba a punto de formular un plan, un estruendo resonó detrás de la puerta que había estado entreabierta. Alguien más estaba allí, y el rostro que apareció, pálido y lleno de miedo, hizo que mi corazón cayera en un abismo desconocido. Era un viejo amigo, uno cuya lealtad siempre había estado en cuestión. No deberían estar aquí, exclamó. Huyen de algo mucho más oscuro, suspiré, mi corazón embargado por el caos emocional. Había regresado, pero ahora el juego enfrentaría su mayor desafío. El ambiente se tornó tenso al instante. El viejo amigo, Javier, cuyos ojos atestiguaban historias de traición y miedo, observaba a todos nosotros como si fuéramos piezas de un tablero de ajedrez en un juego peligroso. Javier, ¿qué quieres decir con que estamos huyendo de algo oscuro?, pregunté, tratando de mantener un tono calmado, aunque mi voz temblaba con la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse. La mirada de Javier se desvió hacia el doctor, un rayo de incertidumbre atravesó la habitación. Porque lo que enfrentan no es un simple conflicto de pasados. Hay fuerzas mucho más grandes en juego.
Esas que han manipulado tu regreso. Es un truco, una trampa, subrayó, su voz temblorosa e intensa. ¿Qué quieres, Javier? Sabemos que has jugado en ambos lados de la baraja. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? Clara se acercó, la desconfianza marcando cada sílaba. No la culpaba, pero esa animosidad solo aumentaba la atmósfera ya pesada, porque no estoy aquí solo por mí. Todo lo que has escuchado sobre el doctor es real, pero también hay cosas que no saben. Él ha estado vigilando, pero no puede protegerlos de todo, Javier dijo, sus palabras cargadas de desesperación. ¿Qué más deberíamos saber? ¿No es suficiente con haber desenterrado tanto del pasado?, pregunté, sintiendo como la presión se acumulaba en mi pecho. Era un dilema ineludible, salvo sus vidas, el pasado era lo que había construido nuestros miedos. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que la verdad casi siempre era una carga demasiado pesada. Lo que digo es que el doctor no ha regresado solo. Hay personas que quieren salir a la luz, cuentas que quieren saldarse, y el camino que han tomado pone a todos en peligro, explicó Javier, su mirada intensificándose mientras se centraba en el doctor. Así que, ¿estás sugiriendo que debo huir otra vez? ¿Cerrarme las puertas una vez más? Ya no tengo el lujo de eso, respondí, la rabia surgiendo en mis palabras. El doctor dio un paso adelante, su longevo silencio perturbador. No se trata de huir. Se trata de que afrontemos la verdad y la utilicemos como un escudo. Huir sería darles lo que quieren. Tenerlo tan cerca y escuchar eso era como tener un fuego ardiendo en mis venas, reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Así había estado sintiendo ese vacío que dejé y los fantasmas que regresaban, llenando la habitación con viejos ecos. Quizá había llegado el momento de acabar con los ciclos de dolor. Javier, con el rostro tenso, regresó al foco de atención. Ustedes no saben lo que realmente están enfrentando. Hay un poder que ha permanecido oculto, y están a punto de abrir la puerta que nunca debieron abrir. El hombre de cuero soltó una risa burlona, la cual resonó cada vez más fuerte en la sala. Oh, esto se pone interesante. ¿Quién más podríamos invitar a la fiesta? ¿Un misterio con varias capas? Ahora sí que el caos se siente emocionante. Chicos, el miedo es solo el comienzo del juego. ¿Qué quieres de nosotros? Clara se giró hacia él, encontrando la resistencia y la fuerza en sus palabras. Solo quiero mostrarles que el futuro no está escrito. Pero para ello, deben dejar de vivir en el pasado y abrir la mente a lo que está por venir. Los secretos que creen tener soporte solo son una de las piezas del rompecabezas. Era un dilema abrumador. Podía sentir el sudor recorrer mi espalda mientras pensaba en la magnitud de nuestro próximo movimiento. ¿Podríamos realmente enfrentar toda esta oscuridad de la mano, con el viejo amigo en medio y el doctor tratando de unirlos? La confianza era un lujo que no teníamos, pero también era la única moneda que podía pavimentar este camino hacia adelante. Tal vez sea hora de que dejemos de lado las viejas rencillas y enfrentemos el verdadero enemigo, propuse, la voz entrecortada por la incertidumbre. ¿Y si el verdadero enemigo está dentro de nosotros mismos? Javi desafió, su mirada envolviendo la habitación como una sombra. La incomodidad se transformó en un peso que nos ataba, mientras una verdad indescriptible comenzaba a abrirse paso entre nosotros. Estábamos listos para saber de qué éramos realmente capaces, y en ese momento, el sonido del teléfono de mi bolsillo vibró, interrumpiendo la tensión del encuentro. Al ver quién era, mi corazón se detuvo. Era un mensaje, y no era del doctor ni de Javier. Era de alguien que habíamos dejado atrás, un antiguo interés que nunca pensó que volvería a mi vida. Dame un segundo, murmuré, el pánico ascendiendo al instante. ¿Qué tipo de revelación estaba a punto de desatarse? El mensaje era críptico y breve: se acerca la tormenta y no puedo protegerte. Viene alguien. Más oscuro de lo que imaginas. Confía en mí o perderás todo. La mirada de todos en la habitación se volvió hacia mí, sus rostros reflejaban la inminente tormenta. La decisión que se avecinaba quemaba, y con ella el eco de un futuro incierto se desplomaba sobre nuestras cabezas como un rayo a punto de caer. Sentí como el aire en la habitación se volvía más denso con cada segundo que pasaba. La intensidad de las miradas sobre mí era aplastante. Tenía la sensación de estar atrapado en un cruce, sin un mapa a seguir y con el tiempo como enemigo. ¿Quién te ha enviado eso?, preguntó Clara, sus ojos destilando esa mezcla de preocupación y curiosidad que en este contexto parecía peligrosa. Alguien de mi pasado, respondí,
la voz apenas un susurro, mientras buscaba las palabras adecuadas para envolver la verdad en la que me había sumergido una vez más. No pensé que volvería a aparecer, pero parece que la tormenta ha decidido traer sorpresas. Quizás sea el momento de usar esa conexión a nuestro favor, sugirió Javier, su tono reflexivo, como si cada palabra tuviera el poder de cambiar el rumbo de la conversación. Si esta persona sabe algo más, podríamos encontrar pistas sobre cómo enfrentar lo que viene. El hombre de cuero, que había permanecido en un segundo plano, alzó una ceja. Oh, un antiguo interés podría ser más útil de lo que parece. Pero, ¿y si trae consigo problemas aún mayores? Lo que quiero decir es que no podemos quedarnos paralizados, interrumpió Clara, su voz temblando al mismo tiempo que se llenaba de determinación. Quiero decir, el pasado está ahí, y aunque no podamos deshacernos de él, sí podemos enfrentarlo. Esta persona puede ayudar. El tiempo se detuvo mientras realizaba un balance de esas posibilidades. Había una parte de mí que reaccionaba con la alegría de un atisbo de esperanza, y otra parte abrumada por la culpa de involucrar a alguien más en nuestros problemas. No puedo garantizar su lealtad, murmuré, mirando a todos a los ojos. Durante años, nuestra relación estuvo marcada por secretos. No sé hasta qué punto me pueda ayudar, debemos intentarlo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos aquí paralizados, esperando que el peligro nos alcance, insistió el doctor, su firmeza infundida de una sabiduría tácita que nunca había dejado de apreciar. La verdad siempre emerge, y esta vez no será diferente. Avanzar puede ser la única salida. Al ver a Javier evaluando la situación, su mirada se desvió de mí. Él sabía que las decisiones difíciles eran parte de quien habíamos sido. ¿Qué perderíamos si confiamos en esta persona? Su voz resonaba con una verdad inesperada, activando esa chispa de valentía que tan fácilmente había olvidado. Podríamos perderlo todo, respondí, sintiendo como los fantasmas del pasado se filtraban de nuevo en mi mente. Pero el miedo no puede gobernar nuestras decisiones. Y en ese instante, el peso del pasado se mezcló con la promesa del futuro. Era un riesgo monumental, una apuesta con nuestra seguridad, pero las sombras que danzaban en la habitación también significaban la posibilidad de revelaciones que podrían iluminarnos o consumirnos. Entonces, ¿quién dice que lo intentemos?, preguntó Clara, su expresión decidida iluminando la penumbra donde nos encontrábamos. Mi corazón latía con más fuerza. Estábamos realmente listos para dar ese paso. Soy yo, respondí finalmente, invadiendo el silencio que se filtraba entre nosotros, alzando la cabeza hacia Javier y el doctor, viendo su entusiasmo contenido. Voy a enviarle un mensaje. Mientras empezaba a teclear, los ecos de mi pasado reverberaban en mi mente, recordándome cada lágrima, cada sonrisa que había construido y destruido, y, sobre todo, la embriagadora posibilidad de redención. En mis manos, el dispositivo vibraba con una sensación de urgencia mientras escribía: necesito hablar contigo. Las cosas han cambiado. Debemos vernos. Tan pronto como envié el mensaje, un escalofrío recorrió mi columna. Todo podría cambiar en instantes, y la tormenta que se había anunciado tan lejana ahora estaba a nuestras puertas. El silencio se había desplomado otra vez, pero esta vez había una mezcla de adrenalina y esperanza. Una chispa de acción comenzaba a nacer en el ambiente. Fue en ese momento cuando el teléfono vibra nuevamente. Una respuesta rápida. Antes de que pudiera pensar, leí en voz alta: vuélvete a armar. Vengo con la verdad, y es más oscura de lo que imaginas. ¿Estás preparado para enfrentar lo que has olvidado? Las palabras colisionaron en la habitación como un trueno repentino. Miradas atónitas se encontraron, sus rostros llenos de incertidumbre, pero también de curiosidad. ¿Estábamos preparados para la verdad? ¿Para enfrentar lo que habíamos enterrado tan profundamente? La tormenta estaba aquí, y cada segundo que pasaba prometía que había mucho más en juego de lo que jamás habíamos imaginado. El tiempo se hizo frágil, suspendido en el aire mientras una mezcla de incertidumbre y valentía nos envolvía. La habitación estaba abarrotada de tensiones, y miradas intercambiadas mostraban la lucha interna que cada uno enfrentaba. Justo cuando creí que no podía haber más sorpresas, el sonido del timbre resonó con una urgencia inquietante. La puerta crujió lentamente, dejando entrever una figura sombría que entró como un espectro del pasado. Era el hombre que había dejado mi vida marcada con sus decisiones, el que había elegido su propio camino y de alguna manera había terminado por arrastrarme junto a él. Mi corazón se detuvo, una oleada de emociones recorriendo mi ser. ¿Por qué estás aquí, Lucas?, pregunté, apenas capaz de encontrar mi voz. Él avanzó, su rostro una mezcla de determinación y miedo,
como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Lo sé, he estado ausente y mis decisiones llevaron a esto. Pero vine porque hay algo que necesitas saber. La oscuridad que enfrentan es más profunda de lo que creen. Las palabras surgieron de sus labios como un eco olvidado, cada sílaba resonaba en el fondo de mi mente. Un caos interior se desató mientras recordaba todo lo que había sacrificado. ¿Podría realmente confiar en él? No tengo tiempo para juegos, Lucas. Lo que estamos enfrentando va mucho más allá de nosotros. Hay vidas en peligro. Clara intervino, su voz firme desautorizando cualquier intento de manipulación, pero él no se detuvo. Lo sé, y por eso estoy aquí. Hay dos caminos: enfrentar la verdad juntos o permitir que aquellos que se benefician de nuestras debilidades arruinen lo que hemos intentado construir. Ustedes están a punto de abrir la puerta a algo que no pueden controlar. La revelación me golpeó como un rayo. La conexión que había entre Lucas y mí, esa chispa apagada que una vez ardió con fuerza, se reavivaba. ¿Qué sabes?, exigí saber, sintiendo que el nudo en mi pecho se apretaba con cada palabra. Sé que tienen aliados. Gente que aún cree en la verdad, pero también hay enemigos en la sombra que no descansarán hasta destruirlos, Lucas dijo, su mirada fija en la mía, propiciando una conexión que una vez fue nuestra. Tienen que decidir si confiarán unos en otros. Si entienden que la oscuridad no se puede combatir divididos. La habitación pareció contener la respiración. Al mirar a Jason, vi la lucha en su rostro. Era un momento en el que los horrores del pasado deberían unirnos, pero todo lo que pasamos se sentía como una herida abierta. Las decisiones que cada uno había tomado nos trajeron aquí, y el peso de esas decisiones ya no podría cargarlo solo. Lo comprendí en ese instante. ¿Cuál es el precio a pagar para enfrentar la verdad?, pregunté. Un sacrificio, quizás, pero no uno inútil. Lo que les queda por descubrir no puede ser algo que teman, Lucas afirmó. Un legado se construye enfrentando, no huyendo. El hombre de cuero observaba con una risa burlona mientras mis palabras se convertían en un sonido atronador. Los secretos del pasado, las relaciones fracturadas, cada adversidad nos había fortalecido de algunas maneras, pero por momentos, también sentía que nos había debilitado. Estoy aquí por ti, murmuré a Jason, dándole a entender que estaba a su lado. Su expresión de sorpresa se transformó en un destello de determinación, y en ese instante, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Al menos juntos podríamos enfrentar lo irremediable. El ambiente se llenó de una inquietante mezcla de esperanza y terror, y Lucas miró a Clara y Javier. El momento de verdad está por llegar. No solo se trata de demostrar que han crecido, sino de unirse con aquellos que podrían apoyarlos. Si quieren triunfar, deben hacerlo juntos. A medida que el peligro se acercaba, una nube oscura se cernía sobre nosotros. Era un presagio, pero también sentí que había una luz al final del túnel. La verdad podía doler, pero era necesaria. Juntos decidiríamos el camino y descubriríamos si el amor podría ser nuestra fortaleza o nuestra caída. ¿Están listos para lo que viene?, pregunté, mirando a todos uno por uno. Tenía que asegurarme de que todos la fuerza, la determinación, y la valentía para enfrentarlo. ¿Listos?, respondieron con voces entrelazadas de confianza y anhelo. Entonces, con las miradas conectadas, el pavor se convirtió en un combustible para enfrentar nuestras verdades. Fuimos hacia el peligro, no solo como individuos, sino como un colectivo decidido. Cada herida, cada secreto, llevaron a esta idea de que solo podíamos ser fuertes juntos, y mientras la oscuridad se cernía por otra esquina, una chispa de esperanza encendió en mí. Dediquémonos a la lucha. Porque al final, la verdad puede liberarte, pero a veces, es el amor lo que realmente te mantiene en pie. La tormenta se desató, golpeando con furia, pero sabíamos que la lucha volvía a ser nuestra. En ese momento, comprendí algo fundamental: no importa cuán oscura se vuelva la noche, los lazos que elegimos construir siempre pueden darnos la fuerza que necesitamos para afrontar el amanecer. Y así, en medio del caos más puro, entendí que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en el poder de amar a pesar de él.